Bien, comienza Voces del Poder, nuestro espacio de conversación de cada mañana aquí en CNN Chile Radio, y nos acompañan en esta ocasión América Castillo, coordinadora de Vocación Pública de Idea País. ¿Cómo estás, América? Bienvenida. Muy bien, gracias. Gracias por estar con nosotros. Y está también nuestro panel, Alan Álvarez, economista, militante del Partido Socialista. ¿Cómo estás, Alan? Buenos días, un gusto. Bienvenido. Gracias a los dos por acompañarnos esta mañana, América, Alan, para analizar varios temas que tenemos aquí en carpeta. Y por cierto, quizás de lo más relevante de las últimas horas tiene que ver con la respuesta que dio el embajador de Estados Unidos por esta sanción a los funcionarios chilenos a propósito del cable submarino y este proyecto que busca conectar a Valparaíso con Hong Kong. Partamos por la declaración que dio el embajador con un tono bien particular. ¿Qué te pareció, América, la respuesta que dio y los antecedentes que entregó ayer, además, el embajador? Claro, hemos visto una escalada en los últimos días respecto a todo este conflicto y cómo se han dado las declaraciones tanto entre el ministro y el embajador. Yo creo que es importante partir por diciendo que Chile es un país soberano y en ese sentido las decisiones que se toman tienen que ir en los intereses de la nación, ¿cierto? Más allá de cualquier otra cosa. Pero así también lo es Estados Unidos, y la decisión que tomen también responde a algo. La verdad es que hoy día, con los antecedentes que veíamos en la portada del Mercurio, ¿cierto? Respecto a esta información que se le comunica respecto a un peligro que existe, creo que hay muchos antecedentes dando vuelta al respecto y que es importante mirarlos antes de tomar cualquier decisión. Y en ese sentido, las declaraciones que da el futuro ministro Pérez Maquena, ¿cierto?, me parecen aún más prudentes y responsables al decir que hay que recabar todos los antecedentes que existen. O sea, faltan cosas por supuesto, y me parece que también falta una posible explicación respecto a todo lo que se está conociendo a través de la prensa, ¿cierto? Porque tampoco lo conocimos por información oficial, lo conocimos por una nota. Claro. Y en ese sentido me parece que hay que ser prudentes, y lo que mencionaba respecto a Pérez Maquena es que finalmente, cuando él dice que hay que tomar todos los antecedentes para evaluar si este proyecto efectivamente va en los intereses del país, no solo económicos, sino también de seguridad, que es algo que estamos dejando un poco de lado, es sin duda lo más prudente y lo que hay que hacer, y que es la tarea que van a tener de cara del 11 de marzo en adelante. Ahora, respecto a, y con esto termino, con lo que está pasando, creo que esto también es producto, lo de las visas y todo eso, es producto de una relación que viene ampliamente tensionada hace rato por las constantes discusiones que hay entre el presidente Boric contra la administración de Trump. O sea, recordemos que, y solo por mencionar, habló de que líderes le rendían pleitesía cuando pasó lo de Venezuela, fue uno de los primeros en referirse al tema de Irán y Washington el año pasado, habló de que quería ser un nuevo emperador, Trump, ¿cierto?, en su gira por India. Entonces, finalmente tenemos una seguidilla, y en la segunda, hace un par de días, varias voces y expertos en la materia lo mencionaban. Esto era bastante evitable, probablemente, no agachando el moño, por decirlo de alguna forma, sino siendo más prudente con el tema de las relaciones exteriores, que yo creo que es algo que lamentablemente este gobierno no ha priorizado. Vamos a ir profundizando en varios de esos puntos. Quisiera conocer tu visión también, Alan, de lo que dijo ayer el embajador, del tono, por ejemplo, también, los adjetivos que ocupaba. O sea, el tema es muy grande, ¿no? Te aborda desde la relación comercial con China, que es un antecedente no menor, la política interior de Estados Unidos, la visión que tiene la doctrina de UNRWA respecto a la región, y esto está todo en el marco de un mundo muy convulso. El tono evidentemente no es adecuado, o sea, de diplomacia tiene muy poco, y nos recuerda un poco la manera en que Mike Pompeo vino también cuando el presidente Piñera era presidente, y que también vino precisamente por este asunto de un cable a China. Entonces, creo que no hay una posición de cuidado con el país al cual te estás presentando en representación del tuyo. Segundo, yo creo que hay que tener mucho ojo con que hay demasiada información circulando muchas veces, ya lo hemos visto en asuntos judiciales, en todo orden de cosas, producto de la era digital, las redes sociales, las noticias avanzan y se desarrollan con mucha velocidad. Sin embargo, después nos vamos enterando que muchos antecedentes están parcialmente conocidos. Y ahí lo que sabemos es que hubo una concesión del Ministerio de Telecomunicaciones, que después se retractó. Pongamos esos antecedentes en la mesa, porque hoy día el Mercurio publica efectivamente esta nota, y en enero, a fines de enero, el ministro Muñoz firma efectivamente la concesión para el desarrollo de este proyecto,
Luego, 2 días después, se anula esa decisión. Nada llegó a toma de razón de parte de la Contraloría, dice el ministro, y en función de ciertos nuevos antecedentes es que se decide anular esa concesión que se había otorgado inicialmente. Ese es el antecedente. Ya. Y aquí, por lo mismo, aquí vamos a disentir. ¿Qué antecedente más o qué otro, o acaso este antecedente que es nuevo hace pensar que el ministro Muñoz y el equipo de telecomunicaciones ha decidido comprometer la seguridad de Estados Unidos, de la región y del país? Porque son las declaraciones del futuro canciller McKenna, ¿no? Pérez McKenna, que él dijo que había que conocer los antecedentes para poder dar una opinión. Sí. Yo creo que es súper... O sea, una cosa es si esta decisión en términos comerciales, en términos de seguridad... Estratégico. Lo que quieras es acertado o no. La del cable. Claro, otra cosa es aceptar que se diga que una autoridad y persona en el ejercicio de su cargo del Estado de Chile estén atentando contra la seguridad de otro país de la región. Que es lo que acusa Estados Unidos. Claro, es lo que dijo Marco por lo tanto Rubio, yo ahí estoy, o sea, no me parece la reacción del, porque si bien es cauta, peca de timorata, porque al final del día yo creo que el primer deber es decir, bueno, estas son condiciones soberanas del país y no necesito más antecedentes para saber que el ministro Muñoz, que por cierto, a ver, alguien decía por ahí como, bueno, porque ojalá lo hubiese pasado a Jackson, pero el ministro Muñoz era de los ministros Mateo y bastante respetados transversalmente de este gabinete, entonces no se entiende ese tono timorato. Y bueno, ahí tienes el asunto de José Antonio Kast, el presidente electo va a esta cumbre, Sí. y claro, cuando fue el presidente Boric a la de Democracia Siempre, que yo puedo entender los resquemores con Petro y con otra gente que es relativamente relativista de la democracia según corresponda, ahora José Antonio Kast va en medio de esta polémica o de esta situación bilateral. ¿Y qué es lo que va a hacer? Porque tú, está bien, como tú vas y manifiestas adhesión ideológica, porque ahí evidentemente Lula no está invitado, pero al mismo tiempo vas a resguardar, vas a reivindicar la soberanía nacional, vas a hacer el punto de que Estados Unidos nos puede hablar de esa manera, o te vas a callar, porque si yo creo que que el presidente Kast hace el punto, evidentemente no va a ser bien visto. Entonces, está en una situación difícil. Yo creo que ahí hay dos cosas. Uno es que me parecería importante volver a revisar las declaraciones de Pérez McKenna, ¿cierto? Precisamente porque yo entiendo que la recaudación de antecedentes precisamente es lo más responsable cuando está comprometida la seguridad ¿Tú nacional, tienes dudas ¿cierto? de que el ministro Muñoz...? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay que recaudar los antecedentes porque precisamente hay una comunicación que se le da al ministerio, ¿cierto?, de que se puede estar poniendo en cuestionamiento la seguridad. Y creo que lo más responsable es, si te dan una alerta, es investigarlo. O sea, bajo ninguna circunstancia creo que eso se va a poner en duda. Al contrario, creo que el procedimiento, independiente del color político que sea o quién te da la información, o sea, si tú recibes una alerta que dice puede que aquí haya algo extraño, obvio que lo tienes que revisar y creo que eso se da en el marco de cualquier cosa. Ahora, yo no coincido para nada con el tono del embajador, creo que se pudo haber cuidado mucho más, pero creo que no es irresponsable el hecho de decir hay que investigar. Y por otra parte, o sea, el Pérez McKenna y el futuro presidente asumen el 11 de marzo, o sea, aquí las responsabilidades están acá, o sea, la pelota está en esta cancha, en la cancha del gobierno actual, ¿cierto? Y por otra parte, respecto a lo que mencionabas al final de tu intervención sobre Kast yendo a esta cumbre, yo creo que la política exterior de Chile tiene que ser bastante abierta y pragmática y se tiene que juntar con cualquier persona o cualquier país que tenga un tipo de ingerencia en el bienestar de la nación. Vamos a profundizar y así es mucho más amplio. Pero yo quiero hacer el hincapié en el asunto de... Sí. A ver, una cosa es que haya denuncia o comentarios de que hay asuntos que están porque podrían poner en riesgo la seguridad nacional. Otra cosa es que el Estado gringo acuse a agentes del Estado chileno de financiar y activamente poner en riesgo la seguridad de la región y del país. Y yo no sé, si alguien tiene alguna duda de que eso no es así, bueno, entonces que pongan los antecedentes sobre la mesa. Y creo que el primer acto de defensa de la soberanía y de la república es decir que declaraciones como esa no ameritan ser aceptables. Más allá de que debería haberse zanjado eso o sea, yo creo que evidentemente, porque si no, el día de mañana, cada vez que otro país venga y nos ponga sombras de duda respecto a las cosas, vamos a relativizarlo. Puede haber sido un error el tema del cable, no sé, no tengo idea, yo no soy experto en esto. Lo que no puede ser razonable es que otro país, producto de comentarios de este tipo, permita que dentro de Chile haya personas que relativicen la soberanía económica que tenemos como nación. Y sorry, pero si José Antonio Kast lo invitan a los BRICS, va a ir.
Yo creo que lo que decía, o sea, la política de Estado no tiene que ser una trinchera ideológica. Pero o sea, cuando no el es presidente posible Boric que fue a sea los una BRICS lo trinchera criticaron, ideológica. entonces... Y cuando y en va ese a sentido, juntarse con otros presidentes afines al gobierno de Donald Trump, hay un tinte ideológico en esa reunión, ¿no? por supuesto que sí, hay una cercanía ideológica. Sin embargo, si revisamos cuáles van a ser las agendas de José Antonio Kast, o sea, esto es algo que sabemos hace años, ni siquiera de la última campaña, va a ser crecimiento económico y seguridad, o sea, el crimen organizado. Y en ese sentido, Estados Unidos, por ejemplo, que es el host de esta reunión, de esta cumbre, Sí. es importante para Chile no solo en términos de comercio, sino también en términos de inversión. Y me parece que es importante cuidar esa relación, o sea, estamos bastante cercanos a ellos, más allá de la ideología, por una cosa económica, una cosa de tratados, y por eso también tenemos ciertas relaciones con China, por ejemplo, también porque prevalecen los intereses de la nación, más allá de precisamente cuál es el color político del gobierno de turno. Y yo aquí creo que hay que tener bastante prudencia, porque sí creo que la soberanía de Chile no está en discusión y por eso creo que hay que ser tan categóricos en rechazar el tono que usa el embajador de Estados Unidos, ¿cierto? Y me parece que hay una tensión innecesaria que se ha ido incrementando por otras cosas, pero sin lugar a duda aquí lo que tiene que primar es los intereses del Estado y no la pelea ideológica que se está dando por detrás. Ahora, y que es lamentablemente lo que hemos visto constantemente. Alan, ¿y no crees que faltan algunas explicaciones de parte del Ministerio de Transporte después del antecedente que conocimos hoy día del Mercurio? Porque la cronología aquí es bien importante. Se firma la concesión, se entrega la concesión, 2 días después se anula y no está claro por qué se anula realmente. ¿Crees que hay alguna explicación Sí, pendiente? yo creo que si hay razones de seguridad, la excusa esta de que había un typo es básicamente lo que se hace cuando hay razones de seguridad. Evidentemente aquí la comunicación del gobierno una vez más ha sido errática. O sea, el ministro Muñoz ayer daba declaraciones y nunca reveló estos antecedentes. Y si hoy día los conocemos porque alguien tenía el dato, hizo la investigación y ahí el Mercurio lo hizo muy bien, ¿no? Creo que nunca había visto un gobierno que llegara a su cierre, más allá de que sea mi gobierno, con tal nivel de polémica y de enredo. Y creo que también el silencio del presidente Boric es bien llamativo, porque ante situaciones como esta, yo hubiese esperado tanto al presidente Boric como al presidente Kast ser muy categórico en la defensa de la soberanía nacional y creo que no lo he visto. Somos un país chico, como una economía pequeña, abierta al mundo. Nuestras importaciones y exportaciones suman la mitad del PIB y tenemos a China de primer socio, después a los gringos. Y creo que estamos en una posición muy difícil de la que de alguna manera tenemos que salir, porque en medio de las tensiones geopolíticas, un mundo que avanza a la multipolaridad, yo no creo que sea cómodo para un país como Chile, con su trayectoria diplomática y con cómo ha entendido las relaciones internacionales, poder estar en medio presionado entre China y Estados Unidos. O sea, tenemos que salir de esto. No sé cómo, pero ahí entiendo que hay personas que se dedican a esto de manera profesional y que son expertos en diplomacia. El peor de los mundos, parece, Lo que ¿no? sí yo creo es que efectivamente, tanto en materia de la cronología y en materia de aclarar si es que esto del hackeo que denunció el embajador es cierto, requiere una explicación o requiere una clarificación, o por último un desmentido, no sé, pero algo tienen que decir. Estamos con Alan Álvarez y América Castillo en esta edición de Voces del Poder aquí en CNN Chile Radio. Al regreso vamos a seguir profundizando en este tema, en la dimensión de la política exterior y sobre todo los desafíos que vienen para el próximo gobierno de José Antonio Kast. Nos vamos a ir a la pausa a esta hora de la mañana, son las 9:51 con temperatura a esta hora acá en Santiago que va subiendo, cielos despejados, temperatura de 23,3 grados a esta hora, máxima de 33 para hoy en la capital. Pausa y ya seguimos. Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Radio y estamos en Voces del Poder junto a América Castillo y Alan Álvarez, nuestros panelistas invitados para esta mañana. Hablemos ahora de la agenda internacional y de lo que viene más allá de este impasse, digamos, con Estados Unidos en materia diplomática y estas tensiones, de la agenda internacional que viene para el próximo gobierno y para José Antonio Kast a partir del 11 de marzo. Está como un primer punto, pero tiene que tomar definiciones respecto a la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU. Y se va a mover en un escenario internacional muy distinto al que recibió, por ejemplo, al presidente Gabriel Boric hace 4 años atrás. Ha cambiado mucho el mundo en este periodo. América, ¿cómo ves tú ese desafío de política exterior que tendrá el próximo gobierno? Me parece que el desafío principal es establecer relaciones bastante cordiales con el resto de los países de la región. Ya vemos ciertos intentos, se juntó a nivel
regional, internacional, en Europa, con algunos países que tiene cierta afinidad. Y sobre todo en el marco de esta agenda que plantea el presidente electo José Antonio Kast, de seguridad, ¿cierto?, y crecimiento económico, esta lucha contra el crimen organizado me parece que es bastante relevante, y hasta ahora todos los intentos o las relaciones que él ha ido construyendo, que son bilaterales, la verdad es que me parecen bastante acertadas. Yo creo que el desafío recae en restablecer la política exterior de Chile como una política de Estado, aprender de ciertos modelos. Sabemos que hay muchos modelos que no se pueden replicar en Chile respecto a algunas cosas. Por ejemplo, no se puede replicar el modelo de seguridad de El Salvador en Chile, pero sin lugar a dudas hay cosas que se pueden ir aprendiendo, y la verdad es que me parece bastante positivo. ¿Más favorable en la región por el hecho de que hayan presidentes de una línea política de derecha Sin lugar a similar? dudas, o sea, la afinidad política e ideológica te facilita las relaciones, pero lo que comentábamos en el primer bloque, yo creo que aquí lo más importante es que Chile tenga una política exterior que sea más pragmática, mucho más abierta, y que en línea con lo que hablábamos de la soberanía del país y los intereses de la nación, se junte con quienes convenga en términos de crecimiento económico, de desarrollo de capital humano, de talentos, y así un sinfín de cosas. Alan. Bueno, como nunca la política internacional se ha convertido en un asunto de carácter nacional en Chile. Yo tengo recuerdos bien marcados de cuando era chico, que ha pasado un tiempo ya, de que cada vez que había un asunto nacional en el que nos enfrentábamos a Bolivia, a Perú, a Argentina o a cualquier otro país, el país tenía una sola postura. Y esto nunca era un tema de debate interno, era más bien de característica, visión unitaria, y que viene el presidente o el canciller que está representando los intereses nacionales. Eso se ha diluido. Yo imagino hoy día a una oposición criticando muy duramente al presidente Ricardo Lagos por decirle que no a Bush. Y también imagino, bueno, y ocurrió, en verdad, a una parte de la izquierda criticando los intereses de Chile ante las demandas marítimas de Bolivia, y así un sinfín de cuestiones. Dicho eso, y como es una componente también del asunto interno ahora, la región está en un paradigma difícil, porque está este corolario de la doctrina Monroe, que es la doctrina Donroe, y donde la zona de influencia de los gringos, donde no quieren que los adversarios gringos hagan comercio, es Sudamérica. Ya vimos lo que ocurrió con Venezuela, Cuba va camino a eso, y mientras tanto Brasil y México parecieran ser como las únicas excepciones, no porque han tenido una actitud de agachar el moño ante Estados Unidos, sino más bien porque han sido frontales y han dicho no, como nosotros somos países que respetamos nuestra tradición. En Europa el mundo también se está moviendo. Yo creo que Pedro Sánchez no sé si vaya a continuar, y con todo, la posición de Chile, igual es que ser honestos, como no somos un país muy relevante en este concierto. Un país pequeño. Somos un país pequeño, pero sí estamos en un lugar donde hay tensiones de al menos dos superpotencias que están disputando. Y a propósito de eso, de la posición de Chile, ayer Ignacio Walker decía que para Chile sí era conveniente que Michelle Bachelet, por ejemplo, llegara a ser secretaria general de Naciones Unidas. Y esa va a ser una de las primeras definiciones que tendrá que tomar José Antonio Kast, si apoya o no esa candidatura. Yo entiendo que esa candidatura es una candidatura de Estado, ¿cierto? Eso es algo que ha sido comprometido en materia del Estado de Chile. Podemos estar de acuerdo en que hubo cuestiones de formas procedimentales que no correspondían, pero sin embargo este gobierno apoyó a un Andrés Salamán en su cargo internacional en la Comisión Iberoamericana, creo que es. Sí, en España. En España, siendo que él se consiguió ese cargo siendo canciller. El oficialismo pasó a hacer una acusación constitucional a respaldarlo en su reelección. Yo creo que esas cuestiones de forma son subsanables, y esto es un asunto de Estado. Otra cosa es si la ONU tiene algún grado de relevancia ante lo que está pasando, porque, por ejemplo, se hablaba de no, es que el presidente Boric ha sido muy crítico de Donald Trump. La verdad es que somos un país pequeño, y lo que diga el presidente Boric tampoco es algo que tenga un efecto amplificado a nivel global, porque quedó de manifiesto con estos asuntos de las visas que no hay mucho que el presidente Boric pudiera hacer como para revertirlo, salvo... Pero sí tensiona. Sí tensiona. Yo creo que ¿qué posición debería adoptar José Antonio Kast respecto a la candidatura de Michelle Bachelet en particular? Yo creo que el escenario ideal para José Antonio Kast es que Estados Unidos sincerara su posición y su poder de veto y dijera vamos a vetar la candidatura, y finalmente eso también daría pie para que no tenga fin. O sea, ¿Por qué sería un escenario ideal?
porque lo sacaría de aprietos de tener que hacer él el comentario, tomar la decisión. Yo creo que, y difiero de que la realidad sea una candidatura de Estado, principalmente por la forma en la que se toma esta decisión. O sea, finalmente el presidente Gabriel Boric comprometió esta candidatura sabiendo que no iba a ser él quien la tuviera que apoyar. O sea, el financiamiento, la estrategia y todo eso, la campaña, va a estar auspiciada por el gobierno de José Antonio Kast y me parece que son muy distantes, tanto Michelle Bachelet como José Antonio Kast, y han habido gestos políticos. Pero se entiende que tú no ves ventaja para Chile en que Michelle Bachelet llegue a ese cargo. Yo la verdad es que personalmente no veo mayor ventaja por un tema de alineación ideológica de Chile. Pero creo que aquí hay que ser bastante realistas con lo que puede pasar y sopesar costo versus beneficio. O sea, la candidatura tiene que tener un presupuesto económico, tiene que tener una estrategia de campaña y eso tiene costos asociados, ¿cierto? Y la verdad es que también hay que ver la realidad de qué tan factible es que llegue al cargo. Y sabemos que hay países que tienen poder de veto y creo que eso es importante recalcarlo para la discusión pública. Y tiene consecuencias internas todas esas decisiones también. Evidentemente, porque yo lo que veo aquí es que, o sea, la posición del futuro oficialismo es súper categórica, que hay una cuestión de trinchera y de maniqueísmo, ¿no? Básicamente la candidatura es mala porque es de izquierda. Y eso yo no he visto a nadie que me dé razones más concretas que eso, porque incluso cuando van un poquito más allá, no es que la va a vetar Estados Unidos, porque es de izquierda. Entonces creo que hay un poquito de visión de corto plazo, porque me acuerdo del presidente Piñera respaldando a José Miguel Insulza como secretario general de la OEA. Y esto ha sido una tradición de la historia republicana de Chile y perdón, o sea, orden de magnitud de los costos de esta campaña. Esto no te cuesta 10 hospitales ni 20 carreteras. O sea, esto, si bien tiene un costo, no significa que el presupuesto va a aumentar en 2 puntos porcentuales el déficit fiscal. Ahora, dicho eso, efectivamente para José Antonio Kast esto es una decisión difícil, porque aunque fuera o no candidata viable a la presidenta Bachelet, yo creo que sí. El tema no es José Antonio Kast, el tema no son sus ministros, el tema son sus bases. El tema es la derecha de Johannes Kaiser. ¿Qué diría el Partido tema es ese Nacional mundo Libertario? que es oposición y que fue el mundo que, por ejemplo, agarró más fuerte el pandero respecto a lo de Andrés Joanet y su vinculación con empresarios chinos. Es una oposición que amenaza mucho al gobierno entrante y a mí me da la impresión por este tipo de cosas que al final es a ese público al que le están hablando para tomar decisiones de Estado y eso es un poquito desalentador. Claro, que hay un costo político independiente de la decisión que va a tener que pagar y ahí tiene que sopesar qué sale más caro, ¿cierto? Apoyarla o no apoyarla. Yo en este tema creo que considerando todos los factores, ¿cierto? De tanto la política interna a nivel nacional o el poder de veto de algunos países, creo que hay que ser bastante más realistas con esto y no apoyar una candidatura necesariamente por un gesto político, porque finalmente también habían otros nombres que estaban bastante preparados, que pudieron ir al cargo y quizás no hubiesen generado este tipo de polémica. ¿A nivel local? A nivel local. ¿Como quién, por ejemplo? Algunas personas del mundo de las relaciones exteriores, no me recuerdo el apellido, lo tengo anotado en alguna parte de aquí, pero creo que es importante tener eso en consideración. O sea, finalmente tenemos que tener en cuenta cuál es el interés del país y ver cuál es el costo-beneficio. Y yo aquí insisto que hay que hacerlo con poder de realidad frente a la discusión. Oye, antes que se nos vaya el tiempo, hablemos de otro tema, preparando un poco el terreno para lo que viene ya a partir de la próxima semana en materia parlamentaria. Llegó marzo. Y las discusiones, llegó marzo exactamente, y las discusiones respecto a la mesa directiva en la Cámara de Diputados y en el Senado también. ¿Cuán importante es eso para el gobierno que viene, Alan? ¿Cómo ves todas esas negociaciones? En particular la de la Cámara está muy interesante, es que porque Pamela Giles tiene sus aspiraciones ahí. La abuela, que es seguidora de este programa, sí, yo creo que corre con cierta ventaja por su posición intermedia. Es importante, primero, en el simbolismo de quién entrega la banda al presidente, es en la mesa del Senado. Y segundo, porque te da prioridad y te ordena la agenda legislativa. O sea, hemos visto traiciones en el mundo de la derecha, en el caso del actual presidente del Senado, producto de lo relevante que es la testera de las cámaras. Yo creo que es bien probable que en el mundo de la Cámara de Diputados, cualquiera sea la mesa, la inestabilidad sea alta. Y en el mundo del Senado, yo tengo la impresión que depende 100% de si Calisto logra llegar a votar ese día o no. Y si es que llega a votar Calisto, no me cabe ninguna duda que la testera va a ser de derecha y si no llega a votar va a ser de izquierda.
Así de simple, con ese voto, digamos. América. Sí, yo estoy muy de acuerdo con eso último. Creo que estamos en una posición bastante clara. Pero respecto a esto, bueno, en el tema del Senado está bastante clara la pelea entre Núñez y Osandón, ¿cierto? Que son los nombres que más suenan. Yo, la verdad, creo que sin lugar a dudas esto importa porque hay una agenda legislativa para la cual el presidente electo va a tener que estar al día y de eso van a depender muchas cosas para los próximos 4 años, pero creo que todo esto depende de la madurez política que tengan los partidos y la capacidad de ordenarse a la interna de cara al futuro. Pero es una señal también clara de que el Congreso va a ser muy difícil para el próximo gobierno. ¿No? Va a ser muy difícil, pero hay que recordar que en Chile el presidente no gobierna solo, o sea, los presidentes gobiernan con los partidos, va a gobernar con una cantidad de ministros independientes importantes, el Congreso juega un rol cada vez más importante en la política nacional y yo creo que se van a tener que dar todas las alianzas pertinentes y las conversaciones de cara al 11 de marzo y los futuros 4 años para poder sacar una agenda legislativa que el gobierno quiera potenciar. América Castillo y Alan Álvarez han estado con nosotros aquí en Voces del Poder esta mañana. Alan, gracias por haber venido. América, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Que tengan muy buen día.